Bienvenidos sean todos al tercer episodio de Archivos Seriales. Mi nombre es Amanda Fernández y el día de hoy les vengo a contar sobre un hecho misterioso que se debate entre la realidad o un mito, lo cual registra aproximadamente en 1960 en Tucumán, Argentina. Un hombre conocido como Florencio Fernández se dedicaba a escabullirse en las noches dentro de las viviendas de chicas jóvenes que estuvieran alrededor de esos de 17 años para asesinarlas y tomarse su sangre. Por este motivo se le otorgó el apodo de El Vampiro de la Ventana o el Vampiro Tucumano. Si te da curiosidad este tipo de contenido, te invito a que continúes escuchando la realidad de este personaje, en donde también estaremos comentando los motivos en torno a su historial mental que lo llevaron a cometer estos crímenes. Primeros años de su vida. Si bien es poco lo que se conoce al respecto de la vida de este personaje, los datos apuntan a que nació en el año 1935 en un barrio muy pobre, por lo cual tuvo una infancia marcada por la carencia. Además de esto, se dice que Florencio desde muy pequeño mantenía un comportamiento errático, que podía ser evidencia de un marcado desorden mental. Hay quienes afirman que a pesar de todo, sus padres lo llevaron con un psiquiatra, el cual lo diagnosticó con esquizofrenia desde muy pequeño. Aparentemente era muy poca la preocupación o el interés de sus padres respecto a este tema, así que Florencio nunca recibió un debido tratamiento. Su estado mental fue empeorando de forma progresiva y anudando a las necesidades que padecía su familia. Tomó la decisión de marcharse de casa siendo todavía un adolescente. Comenzó a vivir con la mendicidad, comía de la basura y robaba alguna que otra cosa para lograr subsistir. Debido a la falta de estudios, Florencio era un analfabeta. No sabía leer ni escribir, pero había desarrollado un enorme gusto por el cine. Entonces se comprometió a juntar unas monedas para entrar a una sala cinematográfica que había en su pueblo. En esa época, el actor Bela Lugosi había hecho su debut como el popular Conde Drácula. Y adivinen qué, Florencio quedó fascinado con la actuación como la vio por primera vez unos años más tarde. La esquizofrenia es un trastorno mental que no permite distinguir la fantasía de la realidad. Y Florencio rápidamente se sintió identificado con lo que veía en la pantalla grande, sobre todo porque además de la esquizofrenia desarrolló una condición conocida como fotofobia, es decir, una intolerancia muy marcada a la luz natural o artificial en algunos casos. Era de esperarse que él, en medio del delirio, creyera que podía ser el mismísimo Conde Drácula y que las acciones que cometería eran una forma u otra de justificarlas. Los crímenes de Florencio Fernández. La influencia que generó esta película sobre la ya dañada mente de Florencio provocó que un tiempo más tarde ejecutara sus siniestros planes. Así que a principios de 1953 inició su controvertida historia como asesino serial. Florencio aprovechaba las calurosas noches de verano en Tucumán, donde muchas personas se aventuraban a dormir con las ventanas y balcones abiertos. Era una época de mucha tranquilidad, así que era normal que las personas dejaran ocasionalmente las puertas de las casas sin llave. Teniendo esta ventaja, Florencio estudiaba durante varios días cada movimiento de sus siguientes víctimas, estas asegurándose de que viviera sola o que nadie más se encontrara en el mismo lugar del ataque. En altas horas de la noche se le arreglaba para escabullirse dentro de las habitaciones de mujeres jóvenes, las golpeaba hasta que quedaban inconscientes y luego les mordía el cuello brutalmente, hasta desangrarlos y beber su sangre tal como lo haría la película. Pasaron 7 años cuando comenzó a hablarse en el tranquilo pueblo de Monteros, que un asesino en serie estaba suelto cazando inocentes para beberse su sangre. Para entonces se entendía relacionar la creciente muerte y desaparición de mujeres con el popular vampiro de Tucumán. La captura del vampiro de la ventana. Era grande el temor por parte de los habitantes de la ciudad de Monteros, pues corrían rumores sobre un tal vampiro de la ventana. Llegaron a decir que habían visto a un hombre volando y otros colgaban crucifijos en las puertas de sus casas y demás cosas para asustarlos.
Las personas comenzaron a resguardar sus hogares por el miedo y porque las autoridades no encontraban ninguna respuesta a lo que estaba pasando. Las autoridades creían que estaban tras el rastro de una persona muy culta y adinerada, capaz de borrar todo rastro de estos crímenes, y pusieron toda su atención en esa hipótesis equivocada, haciendo que se perdiera mucho tiempo valioso. Finalmente, la Policía Federal viajó hasta Tucumán para realizar averiguaciones sobre el caso y lograron encontrar una escalera en los alrededores de la casa de una de las víctimas, lo que por supuesto los alertó de inmediato. Esta era la pista que supuestamente revelaría el resto de las muertes despiadadas ocasionadas por el vampiro de Tucumán. En el pueblo donde vivía Florencio, era conocido por sufrir desequilibrios mentales, pero era considerado una aparente amenaza porque rara vez se le veía, solo aparecía deambulando en las noches cada vez que se ocultaba el sol. Para el 14 de febrero de 1960, un oficial se percató de un hombre que miraba sospechosamente el interior de las viviendas. Sin embargo, luego de un rato de deambular, el sujeto se dirigió a la cueva en donde vivía. Varios oficiales lo siguieron hasta el lugar y se encontraron con una penosa escena. Había restos de excrementos en el mismo lugar en el que dormía y comía. También hallaron alimentos en avanzado estado de descomposición. Sorprendentemente, Florencio nunca puso resistencia al arresto. Más bien parecía haberse quitado un peso de encima. Sin embargo, se puso violento una vez salieron los primeros rayos del sol. Florencio tenía apenas 25 años cuando fue detenido. Y de acuerdo a los informes forenses, no había ningún indicio de violaciones sexuales en sus crímenes. Solo se destacaba el brutal mecanismo que utilizaba para matar. En vista de la situación, las autoridades judiciales solicitaron que se realizara exámenes físicos y psicológicos, de los cuales se encontraron con una esquizofrenia avanzada que nunca se sometió a tratamiento, además de un estado de salud deplorable, debido a la cantidad de años que pasó en completo desaseo y la mala alimentación. Debido a su condición mental, fue declarado inimputable y lo internaron en el psiquiátrico de San Miguel de Tucumán, donde murió en 1968 por causas naturales. Controversia y conclusiones. A pesar de que pueda parecer una historia como cualquier otra de asesinos en serie, existe mucha controversia en torno a ella. Para empezar, luego de distintas averiguaciones no se pudieron encontrar registros de los ataques que supuestamente cometió Florencio Fernández. Tampoco se encontró la declaración de imputabilidad a la decisión de internarlo en el psiquiátrico. Para hacerlo más extraño todo, tampoco se encontraron los nombres de las víctimas, ni las fechas exactas en las que se asesinaron. Además, tampoco el rastro del certificado de defunción, ni las fotos del supuesto vampiro de las ventanas. Es evidente que hace falta mucha más información para la historia, que parece estar incompleta, lo que nos hace pensar que la historia de Florencio Fernández, el asesino en serie más grande de Argentina, no es más que un mito mezclado con la verdad. También hay que tener en cuenta que para la época era mucha la ingenuidad que existía respecto a los temas que pudieran parecer sobrenaturales. Cabe recalcar que según la historia, muchas de las personas aseguraban haber visto un hombre vampiro volando por Monteros, y que otros sugirieron que Florencio Fernández debía ser sometido a un exorcismo, pues lo creían poseído por el demonio. Sea cual sea el caso, esta es sin duda una de esas historias que nos dejan con más preguntas que respuestas, o más misterios sin resolver. Por ejemplo, ¿en dónde están las fotos o registros del vampiro tucumano? ¿Con qué finalidad alguien creería y propagaría una historia así? ¿Se trataría de una histeria colectiva en vista del auge que tuvo la película El Conde Drácula? Nos gustaría que dejes tus comentarios y opinión al respecto. Esta es solo una de tantas historias que han dejado una huella en el mundo. Historias reales que nada tienen que envidiar a las películas de terror. Si quieres seguir conociendo un poco más de las mentes macabras que han conmocionado al mundo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para ser el primero en enterarte de este y otros episodios de Archivos Seriales.